Ok. Listo. Adelante. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es para mí un gusto darles la bienvenida a esta conferencia magistral que sucede dentro de la Jornada del Desarrollo Sostenible y que tenemos la oportunidad pues de compartir con nuestros colegas de la Universidad del Magdalena de Colombia. Y en este caso, la charla que comenzará en unos minutos tiene como título Generación de los negocios de inclusión social, caso Cooperativas Bananeras del Magdalena. Quiero darle la bienvenida a la doctorante Leidis Marcela Maestre Matos. Bienvenida, maestra. Estamos muy contentos de compartir con sus colegas y con usted en específico esta tarde sobre los temas que atienden y se vinculan con los objetivos del desarrollo sostenible y pues escuchar en este caso de estudio las experiencias que se han tenido en esta revisión. Me voy a permitir, maestra, antes de cederle la palabra, pues leer una breve semblanza de usted. La maestra Leidis es egresada de 2 programas académicos de la Universidad del Norte, maestría en Administración de Empresas en 2014 y de especialización en Gerencia de Empresas Comerciales en 2019. Está pues próxima a graduarse del doctorado, es ingeniera industrial y especialista en gestión de proyectos de la Universidad de Magdalena. Su experiencia profesional ha estado distribuida entre ser empresaria y al mismo tiempo docente universitaria de esta universidad. Y pues esta tarde comparte con nosotros un caso de estudio particular de las cooperativas bananeras del Magdalena. Maestra, le cedo el micrófono. Sea usted bienvenida a nombre de la Universidad de Jalapa. Y pues no me queda más que nuevamente cederle el espacio. Bueno, de verdad que muchísimas gracias. Para nosotros aquí en Colombia es un placer de verdad tener estos espacios para poder compartir todos esos conocimientos y esos avances y esas investigaciones académicas que se han desarrollado. Y de alguna manera, pues, de un tema tan global que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, de verdad que estoy muy agradecida, muy complacida de estar compartiendo con ustedes todas estas investigaciones y todos estos casos de éxito, como lo vamos a ver, que se están desarrollando en diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias y espero que cualquier inquietud pues nos las hagan saber, que en el marco de la conferencia, me imagino que al final tendremos un espacio para preguntas, trataré de resolverlas en la mayor brevedad posible. Y bueno, espero que sea de total agrado y que podamos aprender un poco de estas experiencias. Bueno, esta es nuestra agenda el día de hoy, planteamiento del problema. Quiero explicar un poco acerca de la investigación que ya culminé del doctorado, un poco, y compartir estos casos de éxito que se están desarrollando aquí en Santa Marta, específicamente en la zona bananera de acá del departamento de Magdalena. ¿Okay? Bueno, para poder hablar un poco acerca de los negocios de inclusión social, tenemos que dar un pequeño concepto acerca de qué es los negocios inclusivos. Y bueno, antes de explicar eso, quiero aclarar un poco acerca de la base de la pirámide. La base de la pirámide inició por Prajalab, realmente es un concepto novedoso y lo que trata es de reunir a las personas con altos índices de pobreza. Es decir, la base de la pirámide está constituida por personas que de pronto tienen unos ingresos diarios de aproximadamente $1 o $2 diario para poder sobrevivir. Esa base de la pirámide son las personas con mayores índices de pobreza. Entonces, se trata de incluir un poco a esa base de la pirámide o a esas personas con estos indicadores de pobreza altos dentro de una cadena productiva para poderlos ayudar a que salgan adelante y poder mejorar su calidad de vida. Es un poco el discurso y la iniciativa de los negocios inclusivos. Realmente se quiere desarrollar con esa base de la pirámide iniciativas emprendedoras en donde son viables no solamente de forma económica, sino donde existe una empresa ancla que a través de sus políticas de responsabilidad social ayuda y acoge a esa base de la pirámide, los ayuda a través de asistencias técnicas, capacitaciones y demás para poder incluirlos en su cadena de valor y ayudarles a generar ingresos que al final pues mejoren su calidad de vida. Este tema es interesante, pues primero porque está cumpliendo
con uno de los objetivos de desarrollo sostenible y es la disminución de la pobreza. Y por otro, pues le da algo de responsabilidad social y de cumplimiento de esa política de responsabilidad social que deben tener las empresas. Entonces es un tema interesante en la práctica y además que es un tema que apenas están haciendo y está surgiendo y que son iniciativas que no en todas partes son exitosas y son comunes. Entonces es un tema que recién ha empezado a estudiarse, recién ha empezado a aplicarse y es una forma de disminuir la pobreza y las grandes empresas cumplir con su política de responsabilidad social. Entonces es un tema bastante interesante. Realmente hay diferentes teorías que han ayudado a explicar un poco este fenómeno de los negocios inclusivos y una de ellas es la nueva teoría institucional. Entonces, donde su principal exponente es Douglas North. Realmente esta investigación quiere encontrar cuáles son esas instituciones que ayudan a que esos negocios inclusivos se generen de forma positiva. Y el caso de estudio que utilizamos fueron los agronegocios aquí en el departamento de Magdalena, específicamente las cooperativas bananeras del departamento. Entonces, con esta investigación quisimos responder estas preguntas. Primero, saber cuáles son esos factores institucionales, ya sean formales e informales, que afectan a la generación de los negocios inclusivos en cooperativas agrícolas. ¿Cómo es el efecto de esos factores institucionales en la generación de valor? Pero cuando hablamos de generación de valor, tenemos que darnos cuenta que en esto de sostenibilidad se tiene muy en cuenta el valor económico, el valor social y el valor ambiental también. Y por último, ¿qué características tienen las cooperativas agrícolas que generan negocios inclusivos? Porque no todas las cooperativas de índole agrícola pueden denominarse negocios inclusivos. Hay unas que su fin solamente es generar ingresos, hay otros que sí tienen esa misión de ser un negocio inclusivo. Entonces aquí vamos a determinar cuáles son esas características que debe cumplir una cooperativa para que pueda denominarse como un negocio inclusivo. ¿Ok? Entonces, en esta investigación tenemos los siguientes objetivos. Bueno, primero tratar de explicar cuáles son esos factores que ayudan a que se genere un negocio inclusivo en cooperativas agrícolas. Y dentro de los objetivos específicos, pues explicar un poco cuáles son esas características de las cooperativas que desarrollan negocios de inclusión social, determinar esos factores institucionales requeridos para el desarrollo de modelos de negocios inclusivos y por último, cuál es el efecto de estos factores institucionales. Entonces, bueno, tenemos que definir un poco cuáles son esas características según la teoría que debe tener un negocio inclusivo. Entonces, un negocio es inclusivo cuando es respaldado por una empresa ancla, siempre tiene que haber como ese principio de co-creación, es decir, tiene una iniciativa en donde los mismos, la misma base de la pirámide se organizan y entre todos pues se unen y tratan de sacar adelante un modelo de negocio. Eso se llama co-creación. Pero también se da mucho cuando hay una empresa grande, una empresa modelo, y esa empresa modelo jalona un poco y organiza esa base de la pirámide, les enseña algún arte o les enseña algo de su cadena de valor, de su cadena productiva, para que ellos puedan trabajar de forma conjunta y puedan pues generar ingresos y esa generación de ingresos pues al final lo que va a beneficiar son a la misma base de la pirámide. Es decir, estamos tratando un poco de cambiar esa política de ser un donante benevolente, pues, de trabajar con donaciones, sino que más bien enseñarles algo, organizarlos y que ellos mismos, pues, traten de salir adelante con su trabajo. Debe incluir sí o sí, para que sea un modelo de negocio inclusivo, a la base de la pirámide, en la cadena productiva, por ejemplo, debe generar valor económico, o sea, si se van a generar algunos ingresos, pues que sean rentables, debe ser un negocio rentable, pero al mismo tiempo debe generar valor social. Cuando hablamos de valor social, hablamos de superación personal, desarrollo de habilidades, que
que la base de la pirámide o los más pobres sean integrados económicamente, mejoramiento de la calidad de vida, inclusión en todas las partes de las políticas públicas, en la integración de la cadena productiva. A eso le apuntamos un poco, o a eso le apuntan algunos autores con la generación de valor social. Y por último, pues un negocio es inclusivo cuando puede aumentar su número de asociados en el caso de las cooperativas o puede aumentar el número de beneficiarios. Por eso se dice que es un modelo que debe ser replicable y o escalable en el tiempo. ¿Okay? Teniendo en cuenta esto, pues surge un primer modelo, que es un modelo teórico, en donde dice que en este caso específico de las cooperativas agrícolas, en donde la base de la pirámide son los pequeños productores. ¿Y por qué decimos que en Colombia la base de la pirámide son pequeños productores? Porque realmente, aunque tengan tierras, hay muchas falencias en términos de necesidades básicas, por ejemplo. Entonces, por eso a los pequeños productores agrícolas aquí en Colombia son considerados como base de la pirámide. Entonces, en ese orden de ideas, pues las características de una cooperativa agrícola son 4. Primero, que son pequeños productores que deben estar incluidos dentro de una cadena productiva. El segundo, que debe generarse tanto valor económico como valor social, que deben ser motivados, esta es la tercera, motivados y respaldados por algún actor de la cadena o por iniciativa de co-creación, y por último que debe ser un modelo replicable y escalable a lo largo del tiempo. Eso fue lo que nosotros encontramos en la teoría y que lo fuimos a comprobar a través de estas cooperativas bananeras del Magdalena. ¿Okay? Encontramos también en las teorías, en toda esta revisión teórica, que hay unas instituciones que ayudan a mejorar los negocios inclusivos. ¿Y cuáles son esas instituciones? Bueno, el proceso de formación. Cuando hablamos de instituciones, según NORC, que es nuestro mayor exponente, estamos hablando de reglas, de reglamentos, no solamente son ¿cómo decir? Universidades o gobierno, no solamente son organizaciones, también son reglas y normas que ayudan a mejorar en este caso los negocios inclusivos. Entonces, dentro de eso tenemos pues el proceso de formación o actividades incluso pueden estar dentro de las instituciones. Solamente que hay dos tipos, las formales y las informales. Las formales son aquellas que están debidamente establecidas y reglamentadas, pues escritas, por así decirlo. Y las informales son aquellas que están inmersas dentro de la cultura. Entonces tenemos las normas y certificaciones, algunas como Fairtrade, por ejemplo, son certificaciones que se manejan como sellos de comercio justo para exportaciones, en el caso de bananos específicamente, las políticas de responsabilidad social, por ejemplo, los incentivos o primas de comercio justo, también son instituciones formales, las asistencias que se realizan de forma formal, valga la redundancia, también son instituciones formales y todo el proceso de formación hacen parte de las instituciones formales. Bueno, esto nos permitió generar un nuevo modelo, que es un modelo teórico y que es el que vamos a corroborar pues con las cooperativas agrícolas. Con relación a las instituciones informales, encontramos que redes y alianzas, las redes y alianzas que hacen los pequeños productores, hacen parte de las instituciones informales, los principios de unión y cooperación de las cooperativas como tal, y por último, pues el concepto de capital social. Todo esto lo encontramos en la literatura y es lo que a partir de encuestas, que es prácticamente pues la metodología que fue descriptiva y exploratoria, en donde hicimos pues entrevistas a profundidad, hicimos encuestas, hicimos revisión de actas e informes, hicimos todo un proceso de corroborar pues todo esto que encontramos en la teoría y arrojaron pues ciertos resultados. La población a la cual estudiamos fueron 335 socios, 41 trabajadores pertenecientes a 6 cooperativas, es decir, las 6 cooperativas tenían
su cuerpo directivo, y de esos cuerpos directivos son más o menos 41 trabajadores y 335 socios o buenos asociados. ¿Qué se hizo? Bueno, se hizo encuestas, se hizo entrevistas, se hizo validación de información, es decir, se hizo 2 procesos de encuestas. Una primera encuesta como para saber cuál es el estado de las cooperativas y cuál es el estado de los asociados. Y por último, pues se hizo un proceso de validación de esos de factores institucionales ya determinados a través de la revisión de literatura. Bueno, ¿qué encontramos? Encontramos que esta era la cadena de valor, pues la cadena de valor bueno, la cadena productiva de aquí del departamento del Magdalena, del banano como tal, en donde estaba conformado por pequeño productor, por cooperativas, comercializadoras internacionales y compañías multinacionales. Cabe resaltar que casi que el 90% de la producción de banano del departamento de Magdalena es de exportación, solamente queda aquí aproximadamente un 10%. Entonces, este modelo es cooperativas agrícolas exportadoras, en donde el mercado exige unas certificaciones mínimas de inocuidad, y dentro de las certificaciones está lo que es el precio justo. Entonces, hace que prácticamente el mercado jalona de que al pequeño productor, que en este caso es la base de la pirámide, se le pague lo justo por su proceso de cosecha y por su proceso de producción del banano. Entonces, eso es lo que está ayudando un poco o está garantizando de que esa base de la pirámide, es decir, las personas que son más pobres en términos monetarios aquí agrícola, estén surgiendo y estén cambiando un poco sus estilos de vida. Al pequeño productor, ¿quién lo apoya? Lo apoya el gobierno, los gremios, las fundaciones, algunas instituciones de educación superior, como por ejemplo la Universidad de Magdalena, entre otras instituciones. ¿Okay? Las comercializadoras internacionales son aquellas que son como las mediadoras entre las cooperativas y las compañías multinacionales. Entonces, pues no sé si ustedes han visto los sellitos del Banano Five, por ejemplo, Dole, por ejemplo, son compañías multinacionales. Esas compañías son las encargadas del proceso de distribución a nivel internacional. Las comercializadoras internacionales pues son aquellas que hacen el proceso de intermediación, los pequeños productores son los que se encargan de todo el proceso de la siembra, y las cooperativas son las que agremian a esos pequeños productores, pues de alguna manera para que el comercializador no haga contratos con cada pequeño productor, que el aporte es muy mínimo, dado la extensión de su finca. Se llama pequeño productor todo aquel que tenga menos de 10 hectáreas, o sea, son tierras bastante pequeñas. Entonces, las cooperativas agremian a esos pequeños productores y representan a toda esta base de la pirámide en términos de negociación y en términos de pago. Así más o menos está funcionando la cadena productiva del banano. De forma transversal tenemos las certificaciones, algunas son de inocuidad, algunas incluso ahora está de moda los de huellas de carbono, por ejemplo. Hay otra que ya es mucho más antigua, desde el 97 más o menos, y empezó en su furor en el 2007, que es la de comercio justo, y es la que garantiza que el consumidor paga un poquito más, pero ese poquito más pues va directamente al pequeño productor y no se queda en toda la cadena. En ese orden de ideas, esa certificación está ayudando un poco a toda esta disminución de los índices de pobreza en los pequeños productores. ¿Por qué? Miren aquí las cifras. Esto dice sin fair trade, es decir, sin el sello de comercio justo, y el otro es con fair trade. Entonces, esto es como para tener un poco más de conciencia y al momento de comprar, pues compremos productos con sello fair trade. ¿Esto qué es lo que está garantizando? Está garantizando que el pequeño productor, que es la base de la pirámide, tenga casi que el doble de ganancias de su producción. Entonces, los mercados
sin fair trade estaría el productor recibiendo apenas un 3% en el mercado europeo y un 6% en Estados Unidos. Si estamos hablando con fair trade, pues estamos hablando ya de un 6% para el pequeño productor y de un 11% para el pequeño productor en el mercado de Estados Unidos. ¿Eso qué indica? Pues que realmente este proceso de certificaciones y de comercio justo sí está ayudando a la base de la pirámide a mejorar sus indicadores económicos. Bueno, generación de valor social. ¿Qué resultados encontramos? Realmente con esto del fair trade y cómo se están moviendo estos modelos de negocio, miren cómo se está mejorando, por ejemplo, las condiciones básicas de vivienda en un 72% aproximadamente. En maquinaria, la formación, el proceso de capacitación. Yo no lo he mencionado, pero estamos hablando de una población en donde casi que el 80% ha terminado apenas la primaria. Aproximadamente el 2% es profesional. Entonces estamos hablando de personas realmente con condiciones básicas bastante mínimas y con un proceso de formación bastante muy bajo, pues, de bajo nivel. Entonces, todo este proceso de ayuda, de asesorías y eso, los han ayudado a formarse ellos como socios, pero también están formando algo muy interesante a hijos y empleados para que estas nuevas generaciones generen un mayor progreso pues, a la región como tal. Con relación a que es un modelo que es exitoso y que puede ser escalable, pues aquí encontramos, por ejemplo, los años de fundación de cada una de las cooperativas, por ejemplo, y encontramos algo muy bonito, que el comercio justo ha ayudado a muchas cooperativas a que nazcan y que puedan crecer y que se puedan organizar, porque de alguna manera son certificaciones internacionales que está siguiendo el mercado y que las mismas cooperativas están asumiendo ese rol y asumiendo esa responsabilidad de ayudarse y de co-crear y de progresar, pues para estar certificados y para poder tener esas ventas tan anheladas en comercio internacional con un dólar bastante alto, por ejemplo, en estos días donde estamos. Entonces, ¿qué encontramos? Por ejemplo, que cuando nacieron las cooperativas, por ejemplo, estos eran sus números de asociados y que casi que está duplicando un poco el número de asociados. Casi que una variación algunos del 200%, del 100%. Quiere decir que esos modelos de negocios están siendo exitosos y que mucha gente pues quiere tener o quiere hacer parte de estos modelos de negocio y que están viendo pues ahí una oportunidad de salir adelante y de mejorar sus condiciones de vida. Bueno, hicimos un modelo matemático para poder mirar cuáles son las instituciones, algunas formales y algunas informales, que realmente estaban ayudando a que este modelo exitoso se diera. O sea, queríamos saber, bueno, sí, ya comprobamos que efectivamente se está mejorando las condiciones, se está mejorando, se está generando valor económico, valor social, y bueno, ¿cuáles son esas, o sea, qué es lo que está haciendo que esto sea un éxito? Bueno, eso fue más o menos la pregunta que nos hicimos y que a través de un modelo matemático pudimos responder. ¿Qué encontramos? Encontramos, por ejemplo, que, que las normas y certificaciones internacionales estaban ayudando muchísimo, que el trabajo colaborativo estaba ayudando muchísimo. O sea, el hecho de que tomen la decisión de unirse, de salir adelante y demás, estaba generando cosas muy positivas. Los incentivos económicos, porque principalmente el comercio justo estaba ayudando de forma positiva, no solamente motivándolo, sino generando unos ingresos adicionales. La política de responsabilidad social de las comercializadoras también estaba generando cosas muy positivas pues en la región y en el surgimiento y disminución de los indicadores de pobreza, por ejemplo.
Dentro de las instituciones informales encontramos que las redes y alianzas que estaban conformando estas personas también estaban ayudando al surgimiento de estos negocios de inclusión social, el capital social y la política de cooperativismo y de unión que tienen las cooperativas realmente aquí era un hecho y no era una retórica como a veces pasa en otras cooperativas, que se vuelven muy retóricos y no se ponen en práctica pues realmente estos principios de unión y cooperación. Entonces aquí se ve cómo el mercado está jalonando toda la cadena productiva y que al final ese valor adicional que se está pagando con comercio justo, pues realmente le está llegando al pequeño productor. Entonces, bueno, estos ya son indicadores numéricos que ya más o menos explican. Bueno, encontramos dentro de nuestras conclusiones que el líder en todo esto, en todo este tema de investigación de negocios inclusivos es Estados Unidos y que Colombia es el segundo en investigaciones de este tema y que aquí se están desarrollando realmente, aquí tenemos el ejemplo del banano que estoy exponiendo, pero tenemos ejemplos fuertes como por ejemplo el café, bueno, ustedes saben que Colombia es bastante fuerte en café y la Federación Nacional de Cafeteros está desarrollando mucho estos modelos de negocio. Aquí en Colombia, la parte de chocolates también está desarrollando este tipo de modelos de negocio. Entonces, realmente sí se están haciendo cosas, se está investigando sobre el tema y aquí en Colombia se está viendo que esta ha sido como una salida positiva y un apoyo realmente de las empresas grandes, en el caso del banano, las comercializadoras, que realmente sí pueden jalonar a los más pobres y le pueden enseñar y que ellos, incluidos dentro de una cadena productiva, sí pueden mejorar sus condiciones de vida. También encontramos que el comercio justo no es un tema reciente, es un tema bastante antiguo y que ha sido estudiado por muchos, muchos años y que se han hecho diversas investigaciones relacionadas con el tema. Y que el tema más reciente en donde se apoya mucho el comercio justo, sobre todo en la parte agrícola, es los negocios inclusivos. Pero también hay temas con enfoque social y sostenibilidad también bastante interesantes, como lo es el valor compartido, el emprendimiento social, el concepto de base de la pirámide, innovación social. Todos ellos son conceptos con enfoque social. Encontramos también que la cadena de valor, pues aquí en Colombia, es el agricultor, pues es la base de la pirámide, que se caracteriza por usar abonos orgánicos, tienen una producción artesanal, reciclan agua, el 74% de primaria y bachillerato, tienen una alta dependencia de cooperativas, más o menos son eh, los indicadores. Que está la cooperativa, que está la comercializadora y están las empresas multinacionales. Y bueno, está todo esto que son como empresas que apoyan a todo este gremio bananero, un poco. Bueno, encontramos también que son 4 las características que debe tener una cooperativa para poder ser considerada un modelo de negocio inclusivo. Primero, pues que sea generadora de valor económico y valor social, que esté incluido el pequeño productor, en este caso, en una cadena de valor, que sea jalonado por algún actor de la cadena y que sea un modelo replicable y escalable en el tiempo. Bueno, encontramos dentro de las conclusiones un poco que las instituciones que de verdad se deben tener en cuenta para poder formar negocios inclusivos son certificaciones, la política de responsabilidad social, la formación, los incentivos y la asistencia financiera y no financiera. Bueno, el capital, bueno, igual, capital social, unión y cooperación y redes y alianzas. Es decir, pudimos validar todo lo que decía la literatura con relación a las instituciones que podían apoyar a los negocios inclusivos, fue validado a través de las cooperativas, a través de ese caso de estudio. ¿Okay? Bueno, tuvimos que, los que más pesan, pues, de todas esas instituciones fueron normas y certificaciones,
y capital social. En menor grado, la política de responsabilidad social, las redes y alianzas y unión y cooperación. Más o menos lo que encontramos. Para el mejoramiento de calidad de vida, pesa mucho el capital social y la unión y cooperación. La unión y cooperación y redes y alianzas ayudan a construir el capital social. Fue más o menos lo que encontramos. Con relación a los ingresos económicos, hubo algunas cosas que no se pudieron validar y es porque los ingresos dependen mucho de la ley de la oferta y la demanda más que de las instituciones. Bueno, más o menos fue como la experiencia, el estudio que hicimos. No sé si hay alguna pregunta. Espero que haya sido de total agrado y de interés general. Muchísimas gracias, maestra Ladies. En este caso, bueno, pues estaremos leyendo pendientes también en el chat. Igual si alguien gusta abrir su micrófono, saludamos a la doctora Rebeca Contreras, a la doctora Edna Bayona que nos acompañan en esta tarde. Y estaremos también pendientes de las preguntas que pueda haber dentro de el espacio de Facebook Live. Maestra, tal vez para iniciar este diálogo o este bloque de preguntas, quisiera tomar el micrófono y saber, de acuerdo con este círculo virtuoso que se integró prácticamente en temas de incentivos, que como usted menciona, se componen de la vinculación de instituciones formales e informales. Si considera que en el tema de las segundas, de las instituciones informales, ¿existe algún vínculo previo dentro de las comunidades o por parte de los productores que hayan hecho posibles de pronto estos escenarios de cooperación? Aludiendo tal vez a un marco cultural o a un marco histórico que de pronto haya permitido que esto se diera. Y una segunda pregunta sería, ¿en qué tiempo se ha podido consolidar su articulación? Desde luego ya en la tablita nos mencionaba algunos periodos de tiempo como cooperativas, pero tal vez con estos ajustes o esta realidad más actual, si considera que la entrada como tal de alguna de estas certificaciones o existe alguna otra variable que pudiera explicar por qué se observa de manera más clara en este momento que ha funcionado ese modelo inclusivo. Ok, bueno, realmente aquí la parte bananera tiene su historia y tiene su historia incluso de Estados Unidos con la United Fruit Company, incluso todo lo que pasó realmente, incluso hasta hubo una masacre bananera. O sea, históricamente el banano aquí ha sido muy, muy representativo en la zona. Y siempre ha sido un producto, o bueno, siempre ha tirado un poco a ser un producto de exportación. Pienso yo que con las certificaciones se ha organizado un poco. De hecho, dentro de lo que encontramos, visualizamos que el comercio justo ayudó a crear y a organizar mejor las cooperativas. Entonces, es un poco como que, además que hay un punto importante y es que las certificaciones son de la cooperativa y son todos los socios que quedan certificados. Entonces, cuando llega este proceso de certificación, yo no quiero ser el culpable de que todos mis asociados caigan de la certificación porque yo no esté certificado, porque yo no cumpla. Entonces todos como que se esfuerzan a que debemos estar bien, debemos unirnos, pues yo no quiero asumir la responsabilidad de no estar certificado. Es un poco lo que pasa. Entonces culturalmente no podría decir la palabra acomodado, pero sí se han organizado más. Se han organizado, ha incentivado esa organización, han mejorado un poco la forma de hacer las cosas y además que tienen un estándar que cumplir, que son las certificaciones. Entonces eso ha ayudado mucho a generar una cultura, a generar un poco un mejor ambiente de trabajo y unas mejores condiciones de trabajo. Entonces siento que las certificaciones, y además de eso, que las certificaciones exigen las cooperativas para poder certificarlas. Entonces se ha motivado mucho. Muchas gracias por la respuesta.
En el caso, por ejemplo, de esta figura de las empresas ancla, ¿cómo es que estas se pueden integrar a los proyectos y de qué manera de pronto han sido seleccionadas? ¿Habría alguna ruta, algún tipo de convocatoria? Y preguntaría más o menos lo mismo con la inclusión, por ejemplo, de estos organismos intermediarios. No sé si pudiera compartirnos un poquito más de estos actores. Ok, realmente las empresas anclas nacieron por la misma modalidad de la cadena productiva, porque ellos son comercializadoras, ellos no producen. Sin embargo, han desplazado un poco algunas y si han llegado a producir, es decir, son productoras y comercializadoras, pero en su mayoría para poder cumplir con la demanda, ellos necesitan a los pequeños productores. Entonces ellos nacen y piden las cooperativas para poder disminuir un poco los costos de transacción. Entonces es ahí cuando sale el vínculo contractual entre las comercializadoras y en este caso las cooperativas. Pero dada la dinámica y dada las exigencias del mercado, en donde el cliente es cada vez más exigente y además es preocupado, está preocupado porque realmente al pequeño productor se le pague lo justo. Entonces, debido a eso, a ese jalonamiento y esa exigencia del mercado, las comercializadoras han tenido, realmente ha sido más como han tenido, o sea, tienen la obligación por la misma exigencia del mercado de cumplir un poco la responsabilidad social corporativa. Entonces, cuando ya se sumerge en esa política de responsabilidad social corporativa, actúan de forma amplia a estas cooperativas. Es decir, si yo como comercializadora estoy bien y quiero que las cosas me salgan bien y quiero que las cosas salgan pues, perfectas, con buena calidad, con inocuidad, que cumplan con los estándares, yo me preocupo porque el pequeño productor también lo haga. Entonces, esa responsabilidad que realmente no es algo para mí, o sea, como yo lo analicé, no es algo que me nazca del corazón, sino que más bien me lo está exigiendo el mercado. Y esa exigencia del mercado pues está generando un beneficio para todos. Es más o menos el comportamiento que no es que surge por convocatoria, no es que surge porque se abrieron unos proyectos, no. Es la misma dinámica del mercado que está alineando a todos los actores dentro de esa cadena y que al final el mayor beneficiario es el pequeño productor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros como cliente nos ponemos un poco más exigentes y decimos, bueno, yo voy a usar esta prenda o esta ropa, yo la voy a usar, pero yo quiero que la fabrique, realmente se le pague lo justo. Entonces, yo estoy castigando a toda la cadena, en ese caso, si no cumplen con esos estándares o si no cumplen con un pago justo, inclusive a la persona que hace el proceso productivo. Y eso es lo que a veces pasa y es lo que de pronto le pasó o le ha pasado a grandes marcas, sobre todo en el sector de confecciones, que también es el que manejo, que le ha pasado mucho a grandes marcas en donde se encontraron que las maquiladoras, por ejemplo, estaban pagando a menos de $1, por ejemplo, el proceso de manufactura. Entonces empezaron a divulgarse todos esos videos y el mismo mercado empezó a castigar las marcas. Entonces, algo así está pasando un poco, pero realmente quien está jalonando todo son las exigencias de nosotros como clientes, que ya nos estamos cansando de esa injusticia pues laboral en términos generales. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, Guillermo? Qué pena. No se preocupe. Pues en realidad tenía que ver también, así como estos actores, que serían las empresas ancla, cómo funcionaban los intermediarios. Ok. Los intermediarios te refieres a cooperativas. Sí, de pronto en el diagrama que nos mostraba, ¿no? Ok, Esta figura intermedia entre el productor y justo el tema el ya. comercial. Exacto. Ok, bueno, las cooperativas nacen pues de la agremiación de varias personas, es decir, los socios o los dueños de tierra se unen y forman una cooperativa. Casi que el modelo administrativo ahí es que los socios son los que mandan y los administradores pues son
impuestos por estos socios y son los que operativizan, pero las decisiones como tal los toman los socios, las grandes decisiones. La cooperativa es la que representa a estos agremiados y es el que hace todo el desarrollo contractual con estas comercializadoras. Las comercializadoras firman un contrato anual independientemente de si el dólar sube o baje o si la demanda sube o baje. Les tiene que garantizar a las cooperativas un consumo mínimo, es decir, una compra mínima, a un precio establecido, independientemente de las variaciones positivas o negativas. Eso lo que hace es que al pequeño productor ya tenga un poco garantizada la compra, es decir, ya tiene asegurado el mínimo de ventas. Si hay mayor demanda, obviamente la comercializadora le va a pedir un poco más, pero si no, pues tiene que garantizarle una solvencia mínima. Entonces, esta cooperativa o ese intermediario es como quien organiza administrativamente todos estos socios. Y de alguna manera es mucho mejor así porque la comercializadora no tiene que lidiar contrato por contrato con cada pequeño productor, en donde cada pequeño productor me va a sumar a mí una caja o dos cajas o tres cajas. En cambio aquí ya al ser negocio con una cooperativa pues a negociar con ellos y a trabajar con ellos en cuanto a pagos, en cuanto a parte contractual, voy a reducir mucho los costos administrativos. Entonces es un gana-gana de un lado hacia el otro y pues la cadena está funcionando muy bien, jalonada por el mercado y todos están ganando en esa cadena. Entonces, realmente sí son modelos de negocios de inclusión social. Eso fue lo que analizamos. Muchísimas gracias. Pues solo para concluir nuestra plática, otra vez en esta caracterización de las interacciones entre diferentes actores, ¿existe alguna promoción o algún incentivo por parte también del gobierno para formar o consolidar estas cooperativas? Y de ser esta interacción activa, ¿cómo se vincularía este gran actor, digamos, en la conformación de estos negocios inclusivos? Bueno, realmente si tú les preguntas a los pequeños productores qué tanto les ayuda el gobierno, ellos te dicen que casi nada. Realmente es la respuesta que ellos te dan, que incluso han obtenido más de el mercado externo, es decir, de los clientes a través de esto del comercio justo, o incluso de la misma comercializadora que se ha preocupado un poco por formarlos, tecnificarlos, darles apoyo, darles microcréditos. Eso es lo que te van a responder un poco el pequeño productor cuando uno le pregunta, porque esa pregunta también la hice. ¿Qué tan importante es el gobierno y qué tanto apoyo les ha dado? Sin embargo, aquí en Colombia hay ayudas realmente a la parte agrícola. Nosotros también tenemos un fuerte agrícola, no solamente en bananos, como hablábamos, sino también en flores, también en café. Entonces sí hay, por ejemplo, ayudas, hay microcréditos y eso relacionados con, pero que te digan y que ellos te confiesen y te digan, no, es que hemos salido adelante porque el gobierno no. Ellos han sentido un poco más el apoyo y la ayuda de esta dinámica de comercialización y de esta dinámica de producción que se ha formado jalonada por el mercado exterior. Muchísimas gracias por contestar todas estas preguntas. Es un caso de estudio bien interesante, sobre todo porque pues en la lógica del propio cambio institucional, ¿no? La base teórica de NORT, resultan curiosos los casos en los que como tal estamos viendo que esta apertura o esta visión liberal de mercado es la que como tal en algunas economías jerárquicas, que es la clasificación que se le ha dado muchas veces a países en Latinoamérica, tienen este rol bien importante en el desarrollo y en la vinculación de actividades productivas, ¿no? Entonces creo que es un caso bien interesante de estudiar y sobre todo el enfoque, ¿no? Incluyendo estas también instituciones informales, porque considero que de pronto pueden quedarse fuera del foco y que precisamente, no sé si quiera hacer alusión a algún comentario también de cierre en esta línea sobre la importancia de este contexto, como bien mencionaba, histórico-cultural, que da la pauta para que sea posible como tal hablar de estas cooperativas bajo esta configuración, que más allá de
está reduciendo costos de transacción, también hace posible vinculación entre personas, ¿no? Así es. Bueno, realmente la historia bananera acá de la zona es bastante fuerte. Como te digo, hubo una época incluso de bonanza cuando empezó el negocio y realmente Estados Unidos era nuestro mayor mercado y muchas empresas de Estados Unidos también vinieron y colocaron sus sedes acá. Esa fue como la zona, la parte de la historia en donde hubo mayor bonanza por parte del banano. Después hubo un momento de crisis. En esa crisis no solamente económica por variaciones del dólar, sino también por violencia. Nosotros históricamente Colombia tuvo bastante épocas de violencia, de narcotráfico y demás. Y esa zona, por ser zona rural, también estuvo confrontada por todo esto de la violencia y todo esto. Además de eso, impactos ambientales por la zona donde estamos ubicados y además que el banano realmente no es una planta. Realmente no tiene esa fuerza y ese tronco como otras plantas, sino que ella está conformada por hojas y esas hojas son fáciles de irse al suelo, realmente por los fuertes vientos. Entonces, ellos han pasado por diferentes crisis. Incluso una de las crisis más fuertes fue cuando se destruyó completamente la mayor cooperativa que tenían y tenía aproximadamente 250 hasta 300 socios. Y incluso fue por una mala administración. Entonces, a partir de ese fracaso, yo pienso, o sea, es mi análisis histórico de ello, a partir de ese fracaso y a partir de las nuevas exigencias del mercado, es que ellos volvieron a surgir y cambiaron un poco el chip. Entonces fue como un choque cultural, un choque de que estamos en la quiebra, o sea, después de haber pasado por una gran bonanza, después de una gran crisis, sumado a los impactos ambientales, sumado a la crisis económica, sumado a la crisis de violencia y crisis social que vivieron, y la mala administración incluso por parte de las cooperativas, eh, cambiaron el chip. O sea, fue como te estrellaste y volviste a surgir. Para mí eso fue lo que pasó. Y marcado pues por todas esas exigencias del mercado internacional, es que han cambiado un poco su cultura. Entonces, fue bastante interesante conocerles a ellos esas experiencias vividas de fracaso que para ellos han sido un gran aprendizaje y que no quieren volver a pasar. Entonces, culturalmente cambiaron el chip, literal, más o menos a partir del 2002, y en el 2007 es cuando sale fuertemente el comercio justo. Fue más o menos así. Muy interesante esta visión que de pronto empata con el enfoque de Manuel Castells, ¿no? Sobre estas redes de indignación y esperanza que en la reconfiguración social, pues en ocasiones, ¿no? Estos hechos o eventos hacen precisamente que exista una nueva conexión, digamos, pues en términos otra vez sociales, de comunidades y pues en este caso de gremio industrial, ¿no? Entonces sí, Muchas resulta gracias. muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias nuevamente por el tiempo y el espacio. Queremos también agradecer a todas las personas que siguieron esta transmisión en Facebook. Seguiremos con los programas de esta jornada académica, nuevamente teniendo a estos invitados de honor de la Universidad del Magdalena. Y pues no me queda nuevamente más que agradecer su participación, maestra Ladies, maestre, y pues invitarla también a que en los foros que siguen en estos días pues podamos saludarnos nuevamente. Muchas gracias a todos los que han estado también pendientes de la Universidad de Jalapa. Veo que está aquí el doctor César García. Doctor, no sé si guste que también les demos un momento la palabra para poder despedir el evento. Que creo que ahí hay como un desfase de audio. Sí, creo que sí. Bueno, pues a ver, creo que ya está activado. Bueno, pues sí, nuevamente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos veremos en los siguientes eventos. Maestra, muchísimas gracias por su tiempo y su tarde. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Realmente ha sido una experiencia chévere
Espero que hayan disfrutado un poco acerca de todo lo que estamos haciendo aquí en la Universidad Magdalena. Muchísimas gracias. Muy buena tarde a todos. Un saludo. Chao, chao.